país ha demostrado de que la estrategia del poder dual, de la doble presidencia, no tienen casi ningún significado o ningún impacto en la realidad, dado que no es posible atender las necesidades sociales a través de ninguna otra figura que no sea la constitucionalmente electa o la que está efectivamente en el poder. El 30 de abril generó varios escenarios durante todo 2019, que se expresan hasta hoy. La oposición terminó fragmentada y los líderes del levantamiento desaforados y con causas judiciales abiertas. Además, luego del golpe fallido, se conoció de una mesa de negociación patrocinada por Noruega, posteriormente otra por Barbados y finalmente una mesa de diálogo nacional que promueven efectivamente unas salidas violentas, insurreccionales, armadas para el conflicto político en Venezuela y una oposición más democrática que apuesta más a la vía negociada y al diálogo en el país. Estados Unidos ha maquinado abiertamente una estrategia de cambio de régimen sobre Venezuela, pero transcurrido un año, la balanza está inclinada hacia las políticas de la revolución bolivariana. Imaginemos que en el 2019 el golpe de la derecha hubiese triunfado. Un gobierno que subestima la pandemia, aliado de Trump, Bolsonaro, Duque, expulsa a los médicos cubanos, elimina los CLAPS y barrio adentro, rechaza ayuda de China, Rusia y la Organización Mundial de la Salud, privatiza los CDI y cobra por el TETS. Desde que comenzó la crisis de la COVID-19, el sector opositor violento no tuvo ni tiene hasta hoy una respuesta creíble a ojos de la ciudadanía, más que exaltar los problemas económicos generados por el bloqueo que ellos mismos alientan. El control del territorio, el liderazgo del país está en manos del presidente Nicolás Maduro, es quien está atendiendo de primera mano la pandemia, es con quien se entienden las organizaciones internacionales, las organizaciones de ayuda humanitaria, es con el presidente Nicolás Maduro y el gobierno nacional como tal. Según la encuesta Interlaces, el 81% de la población está en desacuerdo con las sanciones y el 78% cree que la labor de Estados Unidos ha sido negativa para el país. Pero, aún siendo el epicentro de la COVID-19, la Casa Blanca no detiene el asedio sobre Miraflores. De la supuesta toma de una base aérea que se encuentra aquí en Caracas, situación que fue rápidamente desmentida. Todo este intento de golpe de Estado con grupos de militares, también con llamados al pueblo venezolano a salir a las calles de parte del diputado Juan Guaidó y de otros sectores de la oposición, no tardó mucho en develarse la verdad. Y la verdad era que no tenían la fuerza necesaria para hacer esta arremetida armamentística que ellos planeaban, una sublevación militar que no fue tal. Y luego durante el día se terminó por completar el cuadro, la injerencia directa de Estados Unidos en la planificación de este nuevo intento de derrocamiento por la fuerza del gobierno venezolano y por supuesto salió más fortalecido el gobierno desde ese primer día. Las fuerzas chavistas salieron a las calles a defender el proceso y finalmente alrededor del mediodía, después de unas 6 horas de la incertidumbre que generó este intento golpista, se determinó finalmente que no había ninguna realidad de lo que estaba planteando estos sectores opositores. Pero sé que hay grupos, y tengo que decírselos a ustedes, venezolanos y venezolanas, hay grupos que no pueden con el odio que llevamos. Ha hecho un llamado a la paz. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todos los sectores, a un alto al fuego. Los sectores políticos, todos, sin exclusión de nadie. Unos 60 cadáveres en descomposición en varios camiones de una funeraria local. Tras recibir llamadas de denuncias por parte de vecinos que se quejaban del mal olor, la policía acudió al establecimiento de servicios funerarios donde hallaron cuerpos en el suelo del edificio y en camiones de mudanza con hielo para el mantenimiento de estos. La funeraria Andrew Cluckley aseguró que los cadáveres debían ser retirados para su cremación, pero no sucedió. Hasta el momento las autoridades no precisan la causa de muerte de estas personas cuyos cuerpos se encontraron en los camiones ni cuántos de ellos fallecieron por coronavirus. Atención, Nicolás Maduro no quiere conflicto en Venezuela. Llamó a la oposición a un cese al fuego. Sugiere un acuerdo entre ambas partes para combatir el COVID-19. Bueno, muchísima atención porque esto es noticia de última hora.
Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego y sugirió un acuerdo humanitario contra el COVID. Pidió a todas las fuerzas políticas poner sus diferencias a un lado para responder en unidad la crisis y también dijo estar dispuesto a recibir todas las ayudas humanitarias que lleguen desde Estados Unidos, la OMS y la OPS. El gobernante Nicolás Maduro hizo este martes un llamado a la oposición para que haya un alto al fuego en relación con los últimos conflictos entre ambos bandos y así llegar a un acuerdo que favorezca las labores médicas para frenar la expansión de la epidemia en Venezuela. Se dirigió a todas las fuerzas políticas, a las grandes, medianas y pequeñas, así como a todos los líderes, incluyendo los más opositores, a quienes invitó a poner diferencias a un lado y llegar a un acuerdo de salud y paz por Venezuela. Maduro encargó al vicepresidente y a la ministra de Comunicación, en cabeza de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, los contactos que aseguró que ya le han informado que marcha muy bien y adelantó que podrían ser muy buenas noticias para los próximos días. Por otra parte, Maduro le mandó un mensaje a los Estados Unidos y niega rechazar ayudas de este país. También dice que fue una desfachatez afirmar que el Poder Ejecutivo son los mayores donantes de ayuda a Venezuela y pregunta que de dónde, porque ese apoyo no ha llegado. Finalmente declara que si Estados Unidos mandó dinero a través de la oposición junto con Guaidó, pues sencillamente se desapareció. Estamos listos para recibir cualquier donación del gobierno o país del mundo que quiera, hoy mismo. Concluyó antes de encargar a Rodríguez y a Jorge Arriaza de esta gestión. Estados Unidos criticó el nombramiento de Tarek El Aissami como ministro de Petróleo venezolano y recordó que está acusado por las autoridades de los Estados Unidos por maniobras al margen de la ley. El subsecretario del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, fue enfático en que el funcionario está sancionado, acusado y buscado por tráfico de ilícitos. Kozak también criticó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de nombrarlo como el nuevo ministro del petróleo. Hasta ahora, el vicepresidente económico Tarek El Aissami enfatiza en su argumento y recordó que se encuentra acusado por dos instituciones distintas del gobierno de Washington, la ICE y el Departamento de Justicia. Esto dijo el funcionario. Conozcan al nuevo ministro del petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, escribió Kozak en Twitter. Sancionado, acusado y buscado por tráfico de ilícitos. Agrego y auguro que con estas calificaciones será la misma mala gestión y corrupción, cuando lo que más se necesita en Venezuela es un sector petrolero que funcione. Maduro realizó este lunes una leve reestructuración de su personal y nombró a Tarek El Aissami como nuevo ministro del petróleo en sustitución del general Manuel Quevedo, que lleva en el cargo desde el año 2007. El Aissami, sin embargo, no asumirá el control de la petrolera estatal PDVSA, cuyo presidente solía coincidir con el ministro del petróleo Quevedo, y este cederá su puesto a Asdrúbal Chávez.
Maduro también ordenó el lunes la supresión del despacho, el viceministro o de la viceministra de Refinación y Petroquímica de la industria del petróleo, cuyas competencias serán transferidas a los viceministerios del Poder Popular del Petróleo, competentes por materia según corresponda. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de reprimir a quienes dicen la verdad sobre la respuesta del gobierno a la pandemia del nuevo COVID. El Departamento de Estado dijo que Pompeo hizo esta afirmación durante una llamada telefónica con el parlamentario y líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países en el mundo. El secretario Pompeo reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo venezolano y condenó la creciente represión del régimen de Maduro a los actores democráticos de Venezuela, a los médicos y periodistas que dicen la verdad sobre la respuesta al COVID-19. Dijo la portavoz Morgan Ortagus en un comunicado. Por otro lado, la vocera dijo que Pompeo habló con el presidente Iván Duque y que le reafirmó todo el apoyo de los Estados Unidos en la búsqueda de la democracia en Venezuela. El secretario expresó toda su gratitud al pueblo y al gobierno colombiano que ahora acogen a más de 1.8 millones de refugiados venezolanos. El secretario también se comprometió a seguir ayudando a Colombia para satisfacer las necesidades de la salud pública derivadas por la pandemia del COVID-19. Indicó también Ortagus en un comunicado que el gobierno de Maduro reportó este lunes 329 contagios y 10 personas que cobraron la vida, aunque estos oponentes estiman que la cifra es mucho mayor. El gobierno de Donald Trump, que desconoce la reelección de Maduro en el 2018 por considerarla fraudulenta, apoya los esfuerzos de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 para restaurar la democracia en Venezuela.